Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes hoy que es jueves 30 de septiembre. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día particularmente simbólico en varios sentidos. Voy a esperar a que se reúna un poquito más del grupo que habitualmente nos damos cita aquí en la transmisión para dar detalles de por qué hoy es un día especial. Porque hoy particularmente quiero hablarles de cosas que hemos hecho juntos y de esa semillita que hemos ido sembrando, cultivando y que hemos ido dándole poco a poquito vida entre ustedes y yo. Recordarán, y esto lo digo yo con cierta frecuencia, lo comento, que esto empezó como un espacio para hacernos compañía, como un espacio para darle tiempo a que se fuera la pandemia. Nos dijeron, se van a acordar ustedes, nos dijeron que iba a durar 15 días, que le regaláramos 15 días al mundo, no al gobierno, el gobierno no, al mundo para poder evolucionar porque seguramente era algo pasajero. Se acordarán que por allí hay un tipo que despacha en Palacio Nacional, despacha, no trabaja, y que decía que era una gripita y su fiel escudero igual, diciendo estupideces de esa naturaleza, que no llegaría a ser mayor cosa. Pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, al mes, ya los que nos habíamos encerrado desde el 12 de marzo del 2020, pues nos llevamos la sorpresa de que ya no se sabría cuándo volveríamos a la calle. Y que esto estaría como una gran interrogante y nos empezaron a advertir. Los que sí sabían, los que sí sabían y quienes pusimos atención en esas personas, empezamos a entender que se trataba de una pandemia, que el virus había evolucionado de tal manera que de estar focalizado en Wuhan, China, una localidad que ni yo al menos no la había escuchado jamás, seguramente muchas personas que nos escuchan sí la habían ya focalizado. Después ya China tenía un grave problema. China con esa facilidad que tiene con 2.000 millones de habitantes, pues empezó a exportar el problema a Nueva York, a Italia, a España y se convirtió en una pandemia. ¿Sí? De una epidemia, empezó a ser epidemia y luego se transformó en una pandemia. Una pandemia es cuando ya dos o más continentes registran este problema. Bueno, entonces esa fue la historia y de ser un espacio de compañía en el que yo me proponía hablar de películas, de libros, de canciones, de experiencias, de anécdotas. Ese era el propósito que yo me había marcado con este espacio. Y lo hicimos por muchos meses, lo hicimos de lunes a domingo. Lo hacíamos de 8:30 a 10 de la noche, hora y media, todos los días pensando en ese compromiso que yo hice con ustedes de decir, como Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, yo no dejo de cantar, así más o menos con todo el respeto que me merece el gran Vicente Fernández, yo les decía, mientras ustedes estén del otro lado, yo no me rajo, y bueno, pues sí, me empecé a rajar, ya después quitamos de sábado y domingo, posteriormente ya hace un mes y medio, 2 meses, dijimos, no, pues sabes qué, vamos concentrándonos en una hora, de entrada por ustedes, porque estar aspirando a retener los 90 minutos era mucho con tanto que tienen que hacer las personas. Pero esto empezó a tomar otra dinámica, empezó a tomar otro rumbo. ¿Por qué? Pues porque somos un país que está inmerso en un gobierno con ciertas particularidades. ¿Sí? Un país que tiene un gobierno que por primera vez en la historia, que la historia reciente, había 30 millones de votantes que habían llevado a la presidencia a un mandatario. ¿Sí? Ni con Vicente Fox,
ni con Felipe Calderón tampoco, con Peña mucho menos. Sí, hubo tiempo en el de López Portillo que no hubo candidato de oposición y López Portillo se fue libre, derechito, como candidato. Entonces, con esa particularidad, llegaba un presidente con condiciones inobjetables, con las condiciones para ser un mandatario de época. Eso lo creyeron 30 millones, no quienes conocemos al personaje desde hace más de 20 años y que tenemos más de 20 años de estar advirtiendo de quién se trata, de estar advirtiendo de las limitaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, para no darle muchas vueltas. Bueno, pues empezó a pasar el tiempo, empezó a gobernar, no empezó a gobernar, empezó a hablar, porque gobernar todavía no gobierna. Administrar, mucho menos. Cayó la primera cabeza, la de Germán Martínez, un personaje que había sido diputado, había sido funcionario de un gobierno panista, presidente del Partido Acción Nacional, y de buenas a primeras aparece como López Obradorista, un tipo que incluso había sido un opositor de Manuel López Obrador. Bueno, aparece en la lista como aspirante al Senado, director del Seguro Social, y rueda la primera cabeza. Como ustedes ya saben la historia, se va porque dice: esto no tiene remedio, yo me voy al Senado, y rompió. Al poco tiempo rueda la segunda cabeza importante, Carlos Ursúa. Caray. Caray. Se va el secretario de Hacienda, un hombre que conocía perfectamente al presidente de la República, un hombre mesurado, catedrático universitario, que ya había estado en las finanzas del entonces Distrito Federal, y entonces sí, levantas las antenas y dice: caray, sí era un peligro para México. Caray, esto no va por buen camino. Termina el primer año y pues nos damos cuenta de que la economía se cayó, que la promesa de López Obrador de que íbamos a crecer con él al 4%, pues mentiras, porque no solamente no crecíamos al 4%, sino que decrecimos casi al menos 1%. ¿Qué está pasando? Y no solamente eso, el tipo que le había prometido cuya oferta para llegar a la presidencia de la República era que en 6 meses iba a resolver el problema de la inseguridad, pues anda, vete que mentiras. Al contrario, se disparan los indicadores. Y hoy traemos un ritmo al doble de Peña Nieto y al triple que Felipe Calderón. Otra vez las antenas a todo lo que dan, ¿sí? Esto en materia de inseguridad. El mismo candidato que prometió regresar a los militares a los cuarteles. Una promesa que, bueno, sonaba lógico, porque el ejército en cualquier lugar del mundo es un órgano encargado de la seguridad nacional, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, se va a constituir un órgano civil que se encargue de las funciones policíacas. No sucedió así. A los pocos tiempos, los soldados ya andaban de choferes de pipas, y al poco tiempo los soldados ya eran albañiles, y al poco tiempo los soldados ya eran constructores de aeropuertos, de trenes. Al poco tiempo los marinos empezaron a tener funciones semejantes, y entonces, en lugar de que las Fuerzas Armadas regresaran a sus actividades originales, y por favor no salgan con la tontería, con la estupidez de que el ejército es un ejército social. No salgan, son jaladas. Esas son jaladas para justificar lo injustificable. El ejército mexicano ha gozado de mucho respeto, y no provoquen que esta falta de respeto se acelere más de lo que ya va en un camino de descomposición.
Entonces empezamos a ver que un cuerpo de seguridad ciudadana, con todos sus defectos, con toda la corrupción del planeta y la corrupción que se pudiera adjudicar a la Policía Judicial Federal, fue desapareciendo, desapareciendo, y estamos a punto de ver que ya no va a haber nada de la Policía Federal, que nos costó años, dinero, de estarlo desarrollando. Y yo creo que esos 40,000 policías no eran 40,000 gañanes, no, yo creo que eran 40,000 mexicanos, muchos de ellos muy dignos de todo el respeto de la nación. Pues adiós. Este mismo individuo que había dicho que la corrupción era su divisa, perdón, la lucha contra la corrupción era su divisa, que si el presidente no robaba, seguramente los de abajo no iban a robar. Y pues anda, vete que salen las casas de uno de sus principales lugartenientes, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de quien los mexicanos ya teníamos noticias. Ahí nadie se puede dar por sorprendido, más que por la sorpresa de ver a López Obrador defendiéndolo como si fuese la persona que se cambió, que entró a una purificación por el hecho de pertenecer a ese gobierno. Pero la lucha contra la corrupción tan fue una mentira que luego vinieron las evidencias con su familia, hermanos, cuñadas, primas, los hijos, bueno, y que a todos los días saliendo a decir que él es limpio, puro y que la corrupción se acabó. Yo les he dicho muchas veces, la corrupción no solamente es robar el dinero. La corrupción también es ser un mal gobernante, como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador, porque no gobierna, porque no administra. ¿Sí? Tan no administra, y para los que ya ahorita me han recetado 2 o 3 mentadas de madre, pues nada más les voy a decir, tan no administra que hay más de 600,000 muertos a causa del COVID, lo cual nos refleja que la administración ha sido un verdadero fracaso. No hay medicinas, las vacunas son insuficientes, se acabó con el seguro popular, lo cual derivó en que 15 millones de mexicanos perdieran la atención médica que sí tenían, mal, bien, con corrupción, pero tenían atención médica. Bueno, ¿a qué viene todo este rollo en el cual ya tengo ocupado 13 minutos? ¿A qué viene? A que hoy se cumple la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dentro de 3 años, adiós Nicanor, se va, ¿sí? Se va. ¿Quién sigue? No sé, no lo sé, ni me quiero meter ahorita en ese berenjenal, pero hoy, a 3 años vista, ya podemos ver la luz al final del túnel llamado Andrés Manuel López Obrador. Ya si los mexicanos queremos otro, hacer como lo hicieron los peruanos, que quitan a uno y meten uno peor, bueno, pues será responsabilidad de los ciudadanos y seremos respetuosos igual. Pero si como en los Estados Unidos quitas a un gañán como Trump y metes a una persona decente como Joe Biden, bueno, pues hay esperanza de que el país se transforme para recuperar la decencia, para recuperar los valores y volver a encaminarse por el rumbo de la nación más poderosa del mundo. Bueno, estamos a la mitad, llegamos a la mitad. ¿Y saben por qué podemos llegar a la mitad con una esperanza? Por nosotros ciudadanos. Por eso cuando ustedes me preguntan, oye la revocación, oye qué tal cosa, vamos esperando, vamos viendo los tiempos. Lo que sí les dije cuando cambiamos la dinámica del contenido de esta emisión fue decirles, los poquitos que somos, tenemos que hacer una ronchita para decirles a los demás, lo que no podemos darle a López Obrador es otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Porque si le damos la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces sí, sacarlo será prácticamente imposible. Porque él, con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados,
entonces sí estaría pugnando por una reelección que sí estaba en sus propósitos. Perdón, pero conozco ya demasiados ejemplos, he vivido de cerca los procesos presidenciales y créanme, no ha habido presidente, desde que tengo uso de razón, una muy pequeña parte de Díaz Ordaz, pero desde Luis Echeverría hasta López Obrador, no ha habido presidente que por un momento no le empiecen a decir, oye, ¿y qué tal la reelección? Todos llega un momento en que son seducidos por el canto de las sirenas. López Obrador no iba a ser la excepción. ¿Quiénes paramos esto? Nosotros, los ciudadanos con nuestro voto. En el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio cuenta de que no iba a tener mayoría, atrás los fielders. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el paso de no ampliar el mandato del presidente, que era el experimento para ampliar el mandato de López Obrador. Y asumió el papel que le correspondía como poder judicial, como poder igual, de igual a igual que con el Ejecutivo. Teníamos los ciudadanos en el Senado una lucecita de esperanza porque hay una pequeña mayoría del grupo opositor que pues por algún momento estuvo manteniendo el equilibrio. Pero hoy, que tenemos ya un mes de la nueva legislatura, están haciendo las mismas hadas de mucho tiempo, sí, pero por lo pronto estamos viendo que Morena no tiene la mayoría absoluta. Y si no se nos echan para atrás los priistas, hablo particularmente de los priistas, si los panistas, con toda esa runfla que llegó, porque hay también cada lacra en la bancada del PAN, si no hacen estupideces y logran cohesionarse con el mismo PRI, con el PRD, negocian con Movimiento Ciudadano, vamos a poder avanzar un tanto cuanto y vamos a ponerle un alto, un freno a las locuras de Andrés Manuel López Obrador. Nos costó mucho trabajo tener una reforma energética, mucho trabajo. Y esa reforma energética era saludable para el país y hay el propósito de López Obrador de echarla para atrás y causar un grave daño al futuro de la nación. Al futuro de la nación que requiere incursionar en las energías limpias. Ya le dio en la madre, perdón por la expresión, pero ya le dio en la madre a la reforma educativa. Igual, habíamos logrado un avance importante en la medida en que se iba a buscar mejorar la calidad de la educación y terminamos, ahí está. Vean ustedes lo que pasa en Michoacán, más de un mes de trenes cargados porque son cerradas las vías del tren por los de la CENTE. Como López Obrador tenía toda la vinculación con la CENTE, con la coordinadora, pues a placer y les dio el oro y el moro. Y el CENTE que debió ser una organización que supiera aprovechar la inquietud de los maestros, no, se replegó. Les faltó al respeto a los mismos maestros. Yo tengo un gran respeto por los maestros de México. Y si ya le tenía un gran respeto a los maestros de México, ahora con la pandemia terminé por convencerme de que son grandes mexicanos, que son ciudadanos comprometidos y que gracias a ellos no estamos en un verdadero cataclismo. Sí, vamos a tener una brecha generacional, ya le hemos platicado en otros momentos. Insisto, ya me alargué, pero deliberadamente me alargué para decirles, la luz ya se ve. Hoy estamos a la mitad del camino porque Andrés Manuel López Obrador se va el 1 de octubre del 2024. ¿Sí? Hoy estamos, como tituló su libro, a la mitad del camino, a la mitad de lo que los mexicanos que sí aspiramos a un país en donde podamos luchar por tener mejores condiciones para nuestra familia, en un país en el que podamos tener un trabajo remunerador, en un país en el cual el gobierno haga su tarea
para que los que menos tienen puedan tener que comer, puedan tener atención a la salud, puedan vivir en paz. ¿Es mucho pedir? Sí, pero tenemos que soñar con cosas grandes. Tenemos que soñar con lo que no vamos a ver, ¿sí? Con lo que van a recibir nuestros nietos, nuestros bisnietos, con lo que no vamos a ver, ¿sí? Yo recuerdo, y lo he platicado más de alguna vez aquí, que el gran impulsor de San Antonio, Texas, era un almirante, un militar de alto rango, que fue el creador de Fiesta Texas, de todo el desarrollo de San Antonio. Y entonces me tocó estar sentado junto al entonces gobernador del estado de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, en Monterrey. Se reunió con él y el gobernador Cárdenas, el ingeniero Cárdenas Jiménez, le quería proponer un proyecto de tren entre San Antonio y Guadalajara. Esa era la propuesta. Y se rió el militar y le dijo: gobernador, ese proyecto lo hacemos mañana, pero yo le voy a pedir una cosa: piense en cosas que usted no va a ver. No saben cómo me marcó esa declaración, esa afirmación del militar, ¿sí? Yo conozco San Antonio de 2, 3 estancias, tengo hermanos que están arraigados a San Antonio, y como ustedes lo saben, mi arraigo está en Georgia, mi trayectoria de adolescente fue a California, mi hijo y mis nietos, mi nuera, viven en Florida. Entonces tengo una visión de lo que es un país grande, y no veo, créanme, no veo por qué, si los mexicanos hemos contribuido al desarrollo de ese país tan grande, por qué el nuestro no va a ser igual. Yo les digo, yo llegué a Atlanta en el año 2000. Hoy, en el año 2021, Atlanta es una de las grandes metrópolis de los Estados Unidos. ¿Gracias a qué? En gran parte a la mano de obra de los mexicanos, al trabajo de los mexicanos, ¿sí? Yo vi caer el estadio de los Falcons, cómo se derrumbó con explosivos, porque ya habían construido el Mercedes-Benz. Y el Mercedes-Benz, me consta, de la crisis que hubo en un momento determinado porque no había suficientes mexicanos para continuar con la obra. Vi la transformación cuando los Bravos de Atlanta se fueron al SunTrust, que se cambiaron del estadio en donde jugaron durante mucho tiempo, y allí era. Puedo darles 1000 ejemplos de lo que sí creo. Creo en la mística que Henry Ford dio cuando dijo: mi lucha es porque en cada estadounidense exista un automóvil. Mi lucha como mexicano, ¿sí?, es porque cada mexicano sea autónomo, sea capaz de vivir de su trabajo, de vivir honestamente de un trabajo digno, remunerador. No hablo de grandes riquezas, hablo de vivir para bien. Bueno, no se me da el papel de pontífice, no es el propósito de este encuentro, del estar haciendo grandes discursos, no, grandes peroratas, no. Pero sí quería ocupar este arranque, la mitad, me estoy llevando casi la mitad de la transmisión, para hablarles del momento que estamos viviendo, de darles una esperanza a ustedes que coinciden conmigo en lo que estamos, en lo que hemos sufrido en estos 3 años, que nos demos cuenta de a dónde llegamos y que refrendemos la importancia que tiene el voto, ¿sí? Fuimos a votar y por eso hoy el país puede verse de otra manera, con otras posibilidades. 3 años se irán rápido. Dios nos dé suficiente vida como para que dentro de 3 años le estemos dando la bienvenida al final de esta pesadilla que todavía nos va a traer dolores de cabeza, y fuertes dolores de cabeza, ¿sí? Y vienen cosas peores, vienen cosas mucho más difíciles, pero
pues si en la medida de nuestras posibilidades seguimos luchando, no cabe duda que vamos a saber cómo hacer de este México un mejor país. Bueno, pues ahora sí, miren que tengo mucho pendiente. Usted Berta García, buenas noches, que Dios les dé un octubre excelente. Juan Hernández presente, saludos a toda la comunidad naveja, nos saluda Gloria Naveja también. Don Julián Martínez dice, buenas noches querida comunidad, la matanza Tlatelolco, eso será el 2 de octubre, don Julián. El 2 de octubre se conmemora un año más. Y bueno, no viene al caso en este momento el Tlatelolcazo, ya está muy lejos, 2 de octubre de 1968, vamos dejando en lo suyo aquel episodio del país. Gracias a Juan Armando García también, a Sacramento Castro, dice buenas noches a toda la comunidad naveja también, muchas gracias. Ed Ávila, buenas noches querida comunidad, igual Santa Fuentes. Yo sé que hay personas que no les gusta que saludemos a todos, pero me parecería una majadería no mencionarlo. Ruth Reyes nos saluda desde Monterrey, Marilu Campos también se hace presente, don Paco Aceves Silver, buenas noches. Para variar, a este gobierno de pacotilla se le olvidó comprar las vacunas contra la influenza. Normalmente se empieza a aplicar en octubre, ahora sí, si bien nos va, la posponen para noviembre, una más. Don Paco, usted ya lleva su tercera dosis de COVID, de vacuna contra el COVID, ahora vacúnese contra la influenza allá en Estados Unidos, hágalo porque es lo que tiene que hacer. Y no se les olvidó, don Paco, no, esa es la muestra del pésimo gobierno que tenemos. Compraron solamente 35 millones de vacunas. Prefieren gastar su dinero, mi dinero, el dinero de todos en obras que no necesitamos en este momento. Los bancos del bienestar es una tarugada, es una soberana tontería. ¿Para qué instalar bancos en una administración que no sabe, que no entiende? Si tenemos una red de bancos, estaba leyendo ayer un tuit, creo que era de Mario Di Constanzo, que decían, inauguran voy a darles números muy a lo babas. Inauguran una sucursal del Banco del Bienestar en Iztapalapa. Allí mismo, en esa zona, hay 44 sucursales de bancos. ¿Para qué diablos desarrollas una serie? Primero habían dicho 13,000 sucursales, fue lo que dijo López Obrador. Cuando se dio cuenta de que las cosas no eran tan fáciles, 2,700. ¿Cuánto nos está costando? En dinero, tiempo, esfuerzo, el ejército, todo esto que representa. Bueno, pues en lugar de comprar 100 millones de vacunas, porque ciertamente no se va a vacunar en materia de influenza a los 126 millones, 100 millones de vacunas, ¿para qué? Para que podamos vacunarnos todos. Es indispensable que todos los niños sean vacunados contra la influenza. Es básico que todos los mexicanos mayores de 50 años se vacunen contra la influenza. Y si se puede, los de 45 en adelante también. Sí. ¿Para qué? Para no poner en riesgo la salud. Señoras, señores, no se entiende en este gobierno que el hecho de que una persona, voy a irme por la fácil, una persona que sufra de influenza, por lo menos va a dejar de trabajar 1, 2, 3, 4 días, una semana, lo cual ya impacta en la economía de su familia, en la economía del país, toda una gran cadena que es lo que representa. Por eso la medicina es preventiva. Ese es el camino de la medicina, la prevención, la previsión. Y estos tipos no saben nada de eso. Ni Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que es una inutilidad, porque un tipo que tenía un cierto prestigio, que se deje manejar, que se deje manipular por alguien tan incompetente como Andrés Manuel López Obrador, o tan ambicioso como Hugo López-Gatell, pues no sirve para nada. De verdad es que no sirve para nada. No saca un perro de una milpa. ¿Sí? Entonces, 35
35 millones, ya sé qué pasó, me están diciendo que se oye eco, dejen apagarle, ahí lo vamos a corregir. Volví a prender micrófono sin estarlo usando. Bueno, creo que ya, ahí ya se corrige. Dígame si se corrige, Maru, ya apagué el micro del Amaranth. Ese es entre claves de nosotros. Bueno, compran 35 millones, esto por el importante mensaje de don Paco Silver, que nos está diciendo, se les olvidó. No, don Paco, no se les olvidó, don Paco Acebe Silver. No, no se les olvidó. Son una verdadera mafia. Esa sí es una mafia. ¿Por qué? Porque ustedes se van a acordar qué sucedió con el COVID. ¿Por qué fueron tantos los casos de contagiados y muertos de COVID? Porque no hicimos pruebas. Mientras en todo el mundo se hacían pruebas y la Organización Mundial de la Salud decía pruebas, pruebas, pruebas y pruebas, en el caso de México nos salieron con la modalidad Centinela, aquella tontería de López-Gatell, ¿sí? Bueno, a ver, hay gente tan idiota que hasta cree que López-Gatell ha hecho un buen papel. Hay gente tan fuera de la realidad que cree que López Obrador ha hecho un buen papel en la lucha contra la pandemia, cuando en todo el mundo lo tienen clasificado entre los 5 peores gobernantes. Pero bueno, no vamos a poder convencer a todos. Así como cuando estábamos en la elección, pues convenzamos a uno. Vamos convenciendo de a uno en uno para que se den cuenta de la clase de gobierno que tenemos. Y a mí me parece elemental nada más ese detalle. 35 millones de vacunas contra la influenza. Somos 126 millones. El año pasado ya lo vivimos. Se compraron poco menos, ese dato me lo precisó ayer Magda Bastida, mi compañera de Mega Noticias, me lo precisaba. No llegamos a 37 millones de vacunas. Y es tal el odio, el conflicto de clase de López Obrador, que le prohibieron a los médicos particulares suministrar la vacuna contra la influenza. Si se repite la historia en este año, cuidado, porque traemos marcas de 700 muertos, 3,000 contagiados, 8,000, hoy la aumentaron a 8,000 el número de contagios. Bueno, los que sean, pero lo cierto es que se puede combinar COVID con influenza y tener un problema mayor en esta situación. Entonces, vamos siendo conscientes de la vacuna contra la influenza. ¿Tienen niños en casa? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hay que vacunarlos. Hay que luchar porque tengan la vacuna contra la influenza, porque esto se va a poner complicado si seguimos teniendo climas extremos, como lo ha ocurrido ahora con la temporada de lluvias, con estos extremos, en un lado sequía y en otro lado lluvias abundantes. Cuidado, porque de veras vamos a tener problemas. Bueno, ya le dediqué mucho a este rollo. Saludos a la maestra Carmen Robles Gil. Urscam, ¿cómo estás, Urs? Tú también ya bien vacunadito. Y bueno, seguramente Alicia y tú también se van a vacunar. Fer Jim, saludos. Ernesto Castelazo, buenas noches a toda la comunidad pensante. Dice Marilú, te agradezco mucho que este programa se transformó en la formidable comunidad que es hoy en día. Gracias por informarnos, de verdad. Pues hoy no los estoy informando. José Ángel Medina dice: Juan María, buenas noches. Que el 3 de mayo esté siempre presente. Que no olvidemos que no se ha hecho justicia. Siguen impunes los responsables. Ahí ya le voy entrando a la información que les tengo preparada para esta noche. Efectivamente, Sergio Negrete Cárdenas, el maestro Negrete, dice: hoy son 150 días de la tragedia en la línea 12 del metro. 27 muertos, decenas de heridos, una renuncia, 0 responsables entre los políticos. Ahí está, no podemos olvidar esto que sucedió. Y bueno, pues miren, dice, esto lo voy a presentar en 2 partes. Dice Jorge Triana, es ella, la del colegio Rebsamen, a la que se le inunda e incendia el metro, a la que le colapsó la línea 12, la que dijo que desaparecería los granaderos. Es la regenta, aquí tienen ustedes, para que vean, ayer que le levantaron la mano, ahí está,
es ella. López Obrador elogió a Claudia Sheinbaum por su desempeño al frente de la administración capitalina. La jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo en la inauguración de sucursales del Banco del Bienestar. Si y así como lo estoy diciendo, es lo que va a gobernar a México en el 24, pues ahí les encargo el país. Ahí les encargo el país para lo que puede suceder entre 2024 y más para adelante. Más comentarios, bueno, esto lo voy a presentar en un momento más, pero por lo pronto déjenme presentar algunos saludos más de quienes nos están acompañando en la emisión de hoy. Dice Víctor Manuel Tejeda, saludos, dice, me está costando mucho trabajo conectarme, él está en Aguascalientes, espero que lo pueda lograr. Carmen Trillo, buenas noches, también listos para la información, gracias Carmen. También Luzma Libertad nos saluda. Patricia Santibáñez, buenas noches, gracias también por estar aquí. Marta Perry, quien está en Houston, Texas, saludos cordiales igualmente. El doctor Guillermo Romero, espero que todos estén bien y cuídense. Miren, el doctor siempre nos está diciendo cuídense las cosas. Tiene meses diciéndonos el doctor Romero esto. Y bueno, allí me quedo, Maru, para entrar pues a los temas. El primero de ellos será, como lo hemos prometido, el de Ricardo Anaya, quien dice: hoy presento el tercer video de la serie. Demuestro que Lozoya tiene el dinero que le dio Odebrecht y que López Obrador lo está dejando quedarse con 6 millones de dólares a cambio de inculpar a sus adversarios políticos. Esto se llama corrupción, es lo que dice Ricardo Anaya, y escuchemos su tercera cápsula, que es clarísima en torno a dónde está la corrupción del gobierno de López Obrador, coludido con Emilio Lozoya Lozoya. No repartió esos 6 millones de dólares entre legisladores como alega, entonces ¿dónde está todo ese dinero? Hoy te voy a dar la respuesta y es muy sencilla. Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos. Fíjate, Lozoya acepta que recibió los 6 millones de dólares, pero dice que ya no los tiene. Las fechas en las que dice que repartió el dinero son muy importantes. Dice que lo repartió entre diciembre de 2013 y acuérdate de esto, septiembre de 2014. O sea, en el mes patrio terminó de entregar, según la carpeta que no me querían dar, el dinero. Esto es muy importante. Dice que para septiembre de 2014 ya se le había acabado el dinero. ¿Pero qué crees? Que otra vez, en los mismos documentos que ellos me entregaron, está la prueba de que esto es falso. Ahí está la prueba de que Lozoya se quedó con la lana y que López Obrador lo está dejando quedarse con todo ese dinero. Fíjate, en la página 562 del anexo 4 está el estado de cuenta de la empresa Secapan. Fíjense que el brasileño, el director de Odebrecht, ya confesó que ahí, en la cuenta de la empresa Secapan, fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya. Dice, y me pasó los datos de la cuenta, me dio los datos de las cuentas Secapan. Pues efectivamente, Lozoya recibió el dinero, aquí están los depósitos. El cuento de Lozoya y López Obrador es que sí lo recibió, pero que el angelito no se lo quedó, sino que lo repartió casualmente entre los adversarios de López Obrador, ¿verdad? Y se supone que para septiembre de 2014 pues ya se lo había acabado. Vean lo que encontré en la carpeta. Es mentira que para septiembre Lozoya ya hubiera repartido los 6 millones de dólares del soborno. Miren, 2 meses después, en noviembre, el dinero seguía ahí. Este es el estado de cuenta de la empresa en la que Lozoya pidió que se lo depositaran. Es muchísimo dinero. Lozoya no lo repartió, se lo quedó. Entonces, no solo me están echando la culpa de algo que es falso. Lo peor es que estas ratas todavía tienen el dinero. Fíjate, ahí no acaba. Se pone mejor o peor. Miren esta otra joya. 4 años después, en 2018, apareció el supuesto dueño de Secapan, que casualmente es un antiguo socio de, ¿quién creen? De Emilio Lozoya, en distintas empresas. Eran socios, cuando menos, desde mayo de 2012. Y aquí está la prueba. Bueno, pues ese antiguo socio de Lozoya le dijo a la fiscalía que no van a devolver los 6 millones de dólares, porque dicen que ese dinero es suyo. Dice el socio de Lozoya, increíble, aquí está por escrito, en el anexo 4, página 189, que ellos mismos me entregaron en estas cajas, que él es el dueño de Secapan. Y dice este señor que esos millones de dólares que están en su cuenta
no tiene nada que ver con Lozoya ni con Odebrecht. ¿Pero cómo? O sea, ¿el socio de Lozoya cree que somos tontos? Si los brasileños ya confesaron que Lozoya les pidió que depositaran el soborno en Secapan y de la nada sale un dueño que dice que el dinero es suyo, es una mentira monumental, pero eso a la Fiscalía no le importa. A la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio que los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares. ¿Ustedes creen que averiguaron un poquito, que citaron nuevamente a este supuesto dueño de Secapan, que siguieron la pista del dinero? No, nada. Dieron por buena su versión y lo dejaron ir con sus millones al socio de Lozoya, supuesto dueño de la empresa donde Odebrecht confesó que había depositado el soborno. Miren, detengo un poquito para ir puntualizando lo que Ricardo Anaya está expresando. Trasládenlo a su propio ejemplo, Vean su estado de cuenta. En su estado de cuenta, si les deposita una empresa para la cual trabajan, ahí les depositan su quincena, su semana, su mes, según cómo les paguen, y entonces usted puede ver cómo se fue registrando el dinero. Trasládelo a esta empresa Secapan. ¿Cómo llegaron 6 millones de dólares ahí? Vaya, no se necesita ni ser muy inteligente para pedirle al banco en turno, porque lo puede solicitar un gobierno, información de cómo y cuándo llegaron esos 6 millones. Si Marcelo Odebrecht está confesando que allí depositaron los 6 millones de dólares, pues es nada más, como dice Ricardo, síganle la pista al dinero. Y claro, ustedes han de estar pensando, pues pregúntenle a este socio de Lozoya que entonces, ¿quién le dio esos 6 millones de dólares? Pero no lo van a creer. La respuesta del socio de Lozoya, que por cierto está en estas mismas cajas, dice que a él le dio ese dinero una señora del estado de Hidalgo que se llama Fabiola Tapia. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si los estados de cuenta muestran que el dinero venía de las empresas de Odebrecht, no de una señora del estado de Hidalgo, tienen que devolver ese dinero. Pues no, porque para la Fiscalía de López Obrador, lo que diga un estado de cuenta no importa. Vale más la palabra de Lozoya y de su socio. Ahora, una manera muy lógica de investigar, pues sería citando a declarar a esa señora del estado de Hidalgo y decirle, a ver, señora, ¿cómo está eso de que usted le dio 6 millones de dólares al socio de Lozoya? ¿Usted de dónde sacó tanto dinero? Pues da la casualidad de que ya no es posible citar a la señora de Hidalgo. ¿Saben por qué? Porque esa señora de Hidalgo se murió el 4 de octubre de 2014. Aquí está su acta de defunción. O sea, qué conveniente. Toda la historia de Lozoya y de López Obrador se basa en una persona que está muerta desde hace 7 años. Y el acta de defunción está en las cajas que me dieron. Pero eso tampoco le importa a la Fiscalía de López Obrador. Esa es la versión que a ellos les conviene. Pero ahí no termina el absurdo. Porque seguro estás pensando, a ver, que el socio de Lozoya nos explique por qué le daría 6 millones de dólares una señora del estado de Hidalgo. ¿Saben lo que dijo el socio de Lozoya a la Fiscalía? Digo, lo de menos es lo que dijo. Lo increíble es que la Fiscalía de López Obrador haga como que le cree. Dice el socio de Lozoya que él le vendió, y estoy leyendo de las hojas que ellos mismos me entregaron, una novedosa tecnología para asfaltado. No es broma. Eso dice el socio de Lozoya y la Fiscalía de López Obrador le creyó. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Una señora del estado de Hidalgo le dio 6 millones de dólares por medio de cuentas de Odebrecht al socio de Lozoya por una tecnología para asfaltado que, por cierto, según su propio dicho, apenas estaba en desarrollo. Pues que era una empresaria multimillonaria esta señora del estado de Hidalgo que se murió hace 7 años, ¿o qué? Tampoco. En la misma carpeta se hace referencia a su testamento. Por favor, ve el único inmueble que dejó en su testamento la señora de Hidalgo. Es esta modesta casa en un terreno de 160 metros cuadrados. Y esta es la credencial de elector de la señora de Hidalgo. Todo esto lo saqué de las mismas cajas que ellos me dieron.
El domicilio que aparece en su credencial de elector es en Tlamaco, Hidalgo. Seguro te estás imaginando pues, una mansión en una gran ciudad. No. Mira, por favor, el domicilio que está en su credencial para votar. Una casa modesta en un poblado pequeño. A ver, ¿quién en su sano juicio puede creer el cuento de que esta señora le dio los 6 millones de dólares al socio de Lozoya por una tecnología para hacer asfalto que apenas estaba en desarrollo? Solo López Obrador cree ese cuento. Y no por ingenuo, por perverso y por corrupto. O sea, lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda y que todas las pruebas demuestren lo contrario. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz. Ya hasta puso en su libro que está comprobado todo lo que dijo Lozoya. Así dice la página 14 del nuevo libro de López Obrador. O sea, López Obrador ya incluso le pidió a todo México que le crea a Lozoya todas estas estupideces y que todo México lea la denuncia de Lozoya. Esta semana se filtró, se dio a conocer la denuncia del señor Lozoya. Esta es la denuncia. Es un texto, yo diría que de lectura obligatoria. ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene. No tienes vergüenza. Te convertiste en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar. Usas la justicia para tus venganzas. Esto todavía no se acaba. Los espero en el capítulo final de esta serie. Ahí tienen ustedes lo expresado por Ricardo Anaya en la tercera cápsula. Esto debo decirles que no ha tenido la difusión que merece. Muchos medios de comunicación han ignorado esta secuencia de Ricardo Anaya. Por eso, su servidor le ha dado seguimiento día con día aquí en este encuentro que tenemos. Pero revisen ustedes, revisen los periódicos que leen, los noticiarios que suelen escuchar, hasta los que dicen que no lo transmiten. No le están dando seguimiento a lo expresado por Ricardo Anaya. Yo pregunto, en condiciones normales, ¿no sería un testimonio de urgente y necesaria difusión? Si esto fuese una acusación desde el gobierno, les puedo garantizar que sería nota de primera plana todos los días. La mayoría de los noticiarios abrirían con esa nota. Yo me refino todos los días, entre 3, 4, 5, a veces hasta 6 noticiarios, les doy seguimiento. Y algunos que respeto mucho, ni siquiera se han ocupado del tema Ricardo Anaya. Entonces, pues vamos solos, vamos a nuestras uñas como ciudadanos. Joe Martínez también nos saluda. Juan Armando García, López Obrador no vive para los pobres, López vive de los pobres. Gracias. También Mari Reyes nos saluda. Buenas noches. Luz María Negrete, ni imaginar lo que sucederá cuando los narcogobernadores se instalen en sus respectivos gobiernos, el ejército ocupado en todo menos en cuidar, defender el territorio, Dios nos agarre confesados. Pues ya falta menos. Manuel Licea también saluda y pide cuídense. Blanca Margarita González Uribe nos saluda, dice gracias por convertir este excelente espacio en un tiempo que ya es parte de cada uno y de mucho aprendizaje de lo que vivimos en este hermoso país que por ahora pasa por un periodo oscuro y perverso con este pésimo gobierno, esperando que nuestro México vuelva a la verdadera democracia y vivamos en paz. Roberto Javier Castro Tabizón, para no entrar en este tipo de distracciones, les podemos informar lo verdaderamente real que en nuestro caso estamos realizando. Tenemos presentada denuncia en contra de este malvado cuadrúpedo de Palacio Nacional desde el año 2019. Es lo que está señalando Roberto Javier Castro. Dice además,
consideren también suscribirla, con todo gusto podemos incluirlos, es por el motivo ser espurio, además de los otros muchísimos delitos que ha hecho. Igualmente les podemos informar que ya estará en la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda en próximos días. Voy a pedirle a Roberto que nos dé más elementos. Por favor, Roberto, póngase en contacto con Maru para que podamos decirles cómo y dónde pueden suscribir esto, porque son varias personas que nos han dicho que tiene que llegar un momento que se haga justicia por la cantidad de personas que han muerto por la negligencia, por los descuidos con el COVID, por el pésimo gobierno que se ha ejercido, por la tolerancia con los grupos del narcotráfico. En fin, hay tantas causales que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Don Margarito Fajardo, también buenas noches. Peppa Pink, saludos a todos. Muchas gracias. Candelaria Llanes, aunque se suponga que el ejército es un órgano encargado de la seguridad nacional, es innegable la urgencia de voltear a otro lado. Los ejércitos, desde que tengo uso de razón lógica, constituyen un riesgo. Si decidí estudiar en el turno matutino, dice, en el turno matutino de la prepa en 1979, a pesar de que mi interés era prioritario por las áreas de turno vespertino, el temor que generaba el cuartel de soldados me obligó a decidir por otra área, una elección muy personal de seguridad. Gracias por esta revelación, Candelaria. Víctor Hugo Pineda Reyes, también buenas noches. Don Paco Aceves Silver, se compraron solo 32 millones de vacuna contra la influenza, somos 126 millones. Así es, don Paco, pues fíjese, ellos dijeron lo que anunció López Obrador, 35 millones, nos dice usted que 32. Candelaria Llanes dice, la urgencia de un ejército está en el ámbito educativo, urge invertir en educación de calidad si queremos sanear al país. Alfredo Alfred, descripción quirúrgica, dice usted, señor Naveje, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho hoy. Muchísimas gracias por todo esto. Yolanda Pineda, los de Morena es lo único que saben decir, palabras altisonantes, no saben defender a su presidente con educación. Eso lo vemos. Francisco Javier Trujillo, a mitad del camino y sin rumbo. Mari Reyes, ¿quién puede asegurar que él no roba? Y las supuestas donaciones y todo lo que se gasta en caprichos y los negocios de los juniors. Jacqueline Batarse Amar nos saluda desde California. Manuel Isea dice, dentro de 3 años, si es que termine y que se vaya a su finca, espero que haya México para ese entonces, mientras resiste México. Mayela Iturriría, buenas noches. Ruth Reyes, quiera Dios que pasen pronto estos 3 años y haya oposición fuerte para bloquear todas sus ocurrencias. Saludos de Víctor Manuel Aguilar y también de Mayela, también nuevamente por el saludo. Juan Carlos Camacho dice, si le seguimos con los abrazos a los balazos, esta es la siguiente fase de la conquista del narco y no veo que el mandamenos mexicano les exija que se disculpen, siendo que son más violentos y sanguinarios que los mismísimos soldados de Cortés hace 500 años. Gracias, Juan Carlos, y un saludo. Voy a quedarme allí, Maru, para entrar a esta continuidad, porque decían lo de los españoles. Hoy ha circulado una declaración del expresidente de España, José María Aznar, y esto amerita que lo abordemos. Bueno, iba a entrar antes con un tema que creo que es urgente, pero ya que tocaron el tema de José María Aznar, ya saben ustedes que López Obrador exigió que España se disculpase con México. Bueno, pues escuchen ustedes lo que ha declarado el expresidente Aznar acerca de todo esto. Pero, ¿quién me dice a mí eso? Perdone usted, oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Sí? ¿Usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea,
por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, eso vamos, es una mezcla, azteca, y Obrador de Santander, por mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Sí. Claro. Bueno, ¿eso fue hoy? Eso fue hoy, Ciro, eso fue hoy en un congreso allá del Partido Popular. Y dijo también, en esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Lo diga quien lo diga. Ahí tienen ustedes esto que transmitió hoy por la mañana Ciro Gómez Leiva en su noticiario de Grupo Fórmula. Y bueno, pues ustedes ya escucharon a José María Aznar. ¿Y qué creen? No se necesitaba esperar mucho para ver las pandillas de bots que se le han ido en contra al expresidente de España, obviamente para defender ¿a quién? Pues Andrés Manuel López Obrador. Eso ya ahí lo pueden ver ustedes. Y pues nada más lo tenía yo aquí a la vista y se me movió del Twitter, pero aquí esto que Víctor Trujillo subió. Víctor Trujillo dice, no, bueno, ya la interpretación internacional y toda la cosa. Clau, con todo, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien puso en Twitter, ahí les va. Aquí está, señor Aznar, la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es una estupidez lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, porque Aznar hizo un gobierno que hizo crecer a España. Nada más con eso, qué pena. Qué mal invirtió México en los estudios de Claudia Sheinbaum, porque pues, ella que se dice científica, pues no sabe o no ha leído o nadie le ha dicho que José María Aznar, a pesar de que le tocó un momento durísimo con la crisis por la explosión que hubo en el metro de España, hizo un gobierno que dejó a España con unas condiciones socioeconómicas de primer mundo. Nada más eso es lo que le puedo decir. Y bueno, no me quiero quedar con los comentarios de ustedes, que para mí son fundamentales en esta transmisión, y voy a entrar a otros asuntos que son bien importantes. Don Rubén Rubio nos saluda desde San Diego. Hoy es la mitad del mandato del Merolico que tenemos en la presidencia. En 3 años más, ojalá, y este orate no acabe con México. 3 días más y serán 5 meses del nefasto accidente ocurrido el 3 de mayo. ¿Sabe usted si las víctimas han sido compensadas? Lo dudo. Unas sí, otras no. Hay quienes llevaron al ámbito internacional su demanda, pero hay que estar al pendiente, don Rubén. Marina Lara Sili nos saluda desde Querétaro, donde dice hay una fuerte lluvia. Evel Ortiz, buenas tardes. ¿Qué queda de la reforma energética? Porque los fanáticos del macuspano culpan a esta por la quiebra de Pemex. No. Pemex es otro rollo. No voy a acusar a este gobierno de la situación económica de Pemex, ¿no? Eso se fue labrando durante mucho tiempo. ¿Que la agravó? Por supuesto que la agravó. Y que Petróleos Mexicanos está en condiciones de quiebra, eso no cabe la menor duda. También gracias a Francisco Briones por su saludo. Ruth Reyes, yo tengo temor que cuando sean las votaciones de presidente empiecen a matar candidatos y secuestrar como pasó en las elecciones pasadas. Vamos a confiar en que no, vamos a confiar en que las cosas vayan bien. El maestro Gabino Cárdenas hace un gran trabajo de reflexión y formación de opinión pública en este país, Juan María, y has formado una comunidad pensante. Gracias por estar gente como tú, mi querido Gabino, que dedica su esfuerzo a la formación de seres humanos. Esa ha sido tu labor como académico y ahí síguele porque aportas mucho. Mari Reyes, estoy de acuerdo con usted en todo lo que dice, pero debemos sacar a Morena del poder y nulificarlo como partido. En la medida en que logremos que vayan perdiendo poder, seguramente eso va a suceder. Hay que verlo. Juan Anaya, ya le dieron carpetazo a la línea 12 del metro y ya no se comenta nada, pero nosotros hay que seguir con el tema, no podemos ignorarlo. Don Marcos Gerade dice, linda noche a toda la comunidad
pensante. Guadalupe García, gracias por su tiempo que nos brinda, es un placer. Ya llegué, dice Xochitl Marín, bienvenida, muchas gracias. Lola Delgadillo, saludos desde Teocaltiche, Jalisco, en Los Altos, tierra de artesanos, cuna del zarape. Un saludo hasta allá. Marilu Camporrico, gracias Juan María, esas pláticas son muy buenas para subirnos el ánimo, hay que echarle ganas. Hilarión Aguachi Vaquero, muy buenas noches, saludos afectuosos. José Esquivel también nos saluda, pero él en Nogales, Sonora. Ojalá todo vaya bien con ustedes allá. Muchísimas gracias por hacerse presentes, por participar con sus comentarios. Me quedo allí, Maru, porque no debemos dejar fuera esto que sucedió en el estado de Morelos. La gente está harta, está cansada, no es justificable de ninguna manera, pero resulta que ayer la comunidad del estado de Morelos, en el municipio de Huitzilac, linchó a José Luis Jaime Vital, de 35 años, y a Enrique Manuel Solano, de 21. Estos dos sujetos, al parecer, querían secuestrar a una menor de edad, y el pueblo se levantó y los sacó de los separos de la presidencia municipal, los lincharon, los rociaron de gasolina y dieron cuenta de ellos. Insisto, no es el camino, pero cuando la gente se cansa, cuando la sociedad se enfada, no le queda más remedio que echar mano para poder resolver. Así que, pues, se lo estoy mencionando. El economista Jorge Suárez Vélez escribe en Twitter: después de 3 videos es evidente que el caso contra Ricardo Anaya no tiene pies ni cabeza. Es increíble que los medios no hablen de esto. Tele y radio tienen línea de callar y los medios de oposición entierran notas breves. O lo hacemos viral en redes o se saldrán con la suya. Totalmente de acuerdo. Justo es lo que les estaba comentando hace un momento. Miren, ayer la senadora Kenia López Rabadán le entregó al secretario de Gobernación un detector de mentiras. Pero quiero que vean lo que Kenia hizo en la comparecencia del secretario de Gobernación. López Obrador ha ido en contra de todas sus promesas. Prometió paz y nos dio guerra. Prometió riquezas y nos dio más pobreza que nunca. Prometió honestidad y ha tolerado corrupción de los miembros de su gabinete, incluso de su propia familia. Fiel a la costumbre panista, la legisladora le obsequió al secretario Adán Augusto López un detector de mentiras para que pueda reconocer cuando el presidente de la República mienta. Señor secretario, lamento decirle que se ha incorporado usted al peor gobierno de la historia de México. Y para mostrarle mi solidaridad, le traigo un regalo. Usted apenas va llegando a esta administración y probablemente se incorpora con ilusión. Tal vez usted, señor secretario, también se creyó el cuento de que este gobierno quería transformar la vida pública. Concluyo. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. En respuesta, el secretario de Gobernación aclaró a la panista que en el gobierno del presidente López Obrador, los funcionarios no aceptan obsequios. Evidentemente, este es un gobierno distinto y que con todo respeto, por ello le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías. Buena la respuesta, ¿eh? La verdad, hay que reconocer que Adán Augusto López Hernández respondió bien, ¿eh? Se la sacó bien, fino, con elegancia, eso hay que reconocerlo, pero para que ustedes vean lo que hizo Kenia previamente, hizo una grabación del artilugio, y para que vean ustedes cómo hizo la prueba, les voy a pasar aquí esta grabación en la cual muestra el artefacto que le quería entregar al secretario de Gobernación. Hoy viene el secretario de Gobernación al Senado de la República y le voy a regalar un detector de mentiras. Si a la pregunta la respuesta es sí, se pone en verde. Si la pregunta es no, se pone en rojo. Vamos a ver si funciona. ¿López Obrador miente todos los días? ¡Ah! ¡Miente todos los días! ¡Sí funciona!
Ahí tienen, le dio mucho gusto a la senadora el hecho de que su regalo funcionase y bueno, pues ahí tienen ustedes este tipo de detalles que estas senadoras, tanto Lili Telles como ahora Kenia López Rabadán, lo están haciendo. Y Kenia puso en el Twitter, dicen en el gobierno de López Obrador que no aceptan regalos. Sí lo creo. En Morena solo aceptan sobres con un montón de billetes. Y para probar mi dicho, aquí las imágenes que marcarán a este gobierno para siempre. Y pues como ustedes saben, estas imágenes van a ser permanentes con respecto al gobierno de López Obrador, en donde aparecen, aquí está Martinazo y aquí está Pío, los dos recibiendo el dinero que el propio presidente López Obrador dijo que él lo recibió porque eran apoyos para su movimiento. Eso lo reconoció el propio Andrés Manuel López Obrador en su momento, en un momento determinado, acerca de todo esto. José Esquivel, saludos, ya decía yo que desde Nogales, Sonora, muchas gracias. Déjenme ver, aquí estamos, dice Lola Delgadillo, usted y yo somos de los Altos de Jalisco, así es, claro que sí. Dice don Marcos Gerada, y todo lo del bienestar, ¿en qué ayudará? No, al contrario, don Marcos, va a servir para abrir hoyos económicos y administrativos. Don Jaime Torres, Uro Azul Caminante, el día del metro ya se acerca la noche fatídica del 3 de mayo y su negligencia del mal gobierno de Morena y el payaso platanero y Claudia y Marcelo, los más responsables de esta tragedia negligente. Luz María Negrete pretende a través del Banco del Bienestar controlar nóminas, afores de burócratas, entre otras cosas. Abigail Vasconcelos, buenas noches. Marta López también nos saluda. El aplauso de Joe Martínez, gracias. Irma Sánchez de Mavellán, yo nunca le creí porque la gente no cambia y él siempre ha sido porro. María Luisa Naveja dice, si no ha cumplido con las vacunas de la mortal pandemia, menos con los de la influenza, la salud no es prioridad para este gobierno, así es. También tenemos otros comentarios déjeme ver porque quiero darle salida a los de todos. Mario Guerra, reanudo mi comunicación con usted y su comunidad para decirle que en mi triste opinión no existe un calificativo apropiado para describir el nivel de ineptitud de este bodrio de gobierno de la 4T. Verdaderamente es patético ver a Díaz-Canel en México. Carlos Ochoa, no todo es malo en Veracruz, de 132 pueblos mágicos, Orizaba es el número 1 y también obtuvo la escoba de oro del país, fue reconocida en Madrid, España, y el gobierno de México entregó al presidente municipal Igor Roji el premio como el mejor alcalde del país, por eso el gobierno de Cuitláhuac no quiere a Orizaba y es administración priista. Gracias por el detalle, por el dato, Carlos. Rosalía Cordero, aquí le van 3 preguntas e hipótesis. ¿López puede registrar la firma Bienestar? Sí puede registrarla, claro. ¿Puede López, después de gobernar, armar su empresa Bienestar? Sí puede. Teniendo o formando un monopolio, todo esto es posible, pero también es impugnable. También tendría que haber alguien que presentase un testimonio para demostrar o que el propio gobierno reclamase la propiedad de todo esto. Pero júrenlo que esto ya está avanzado en muchos ámbitos. Gracias a Concepción Márquez también por hacerse presente, a Yolanda Pineda, ya anda promocionando su candidata, felices, y les preocupa que hagan lo que hagan, nunca serán culpables. Ellos dicen ser muy honestos. Irma Sánchez de Mavellán dice, ojalá y sí se vaya, eso es lo que dice, es voraz. También el comentario de Daniel Viñó, que nos está saludando, buenas noches. Igual Pati Medina, ¿cómo estás, mi querida Pati? Qué gusto que nos saludes. Teresa Cruz dice, un gusto desde Fontana, California. Me gustaría que comentara el video de Julio Astillero del Foro de los Desafíos de la Libertad de Expresión. Mire, Julio Astillero no me merece ningún respeto. Entonces, no viene al caso, y aparte me pareció decepcionante que se quedaran callados algunos que estuvieron allí sentaditos y que no tuvieron respuesta. Me pareció más decepcionante eso que lo dicho allí, Teresa.
Aureoles Bocanelli dice, ¿y por qué Anaya no se presenta para demostrar su supuesta inocencia o culpabilidad? Don Marcos, pues porque lo van a meter a la cárcel como a Rosario Robles. Eso lo preguntaba don Marcos. Aureoles Bocanelli, lo que comentó fue, López Obrador no sabe leer, no creo que sepa lo que dice en esas cajas. Gracias también por su comentario. GR Aurora, nos saluda, como Ana Santillán, gracias por las bendiciones. Dice además, se estorba al Cacas, dice, por eso lo quiere preso, por eso con Anaya. Dice Ana Santillán, pueblo unido jamás vencido, fuera el mal gobierno, gracias por los comentarios. Y bueno, pues Rosalía Cordero, AMLO recoge basuras corruptas de los partidos prianistas, castiga la corrupción pasada y lo presente no lo hace, cree que no hay corrupción en su gabinete, pues eso es lo que cree, pero la verdad es que sabemos que es otra cosa. Gracias a Emma Rivera Medina. Me estoy dando la gracia porque ya el tiempo se nos acabó. Patricia González nos saluda desde Monterrey. Dice Xóchitl Marín en la mañanera, dijo que ya terminó de vacunar a Veracruz y Oaxaca. Dice un montón de mentiras, hombre. No le crean. Víctor Lira, saludos a todos desde Rosarito, Baja California. Que paguen los de este gobierno corrupto y paguen tantas muertes inocentes. Eso es lo que esperamos todos. Juana Monroy, de verdad López se ha convertido en el payaso de México, qué vergüenza. Juan Rivero, buenas noches, ¿cómo van las cosas? Ya nadie lo saca, solo que veo el único que está dando pelea es el PAN. No, ya hice ese comentario, así lo empecé, don Juan, hablando de por qué ya no puede eternizarse. Gracias al saludo de Herminia Ramírez Reynoso, Gabriel Rodríguez Martínez, así como están exigiendo a España que pida perdón, también que le pida a Estados Unidos que nos regrese los territorios que no lo robaron. No hubo ningún robo, eso lo debemos saber por la forma que se dio la historia. Gracias a Surena Molina. Vamos, y ya nada más para terminar, Monicucha, muchos saludos. Mónica Cebes, también gracias por haber participado. El tiempo ya nos ganó, ya nos ganó con creces. Ahora sí que de verdad había mucho de qué hablar, mucho de qué comentar, porque había otros asuntos, pero créanme que, bueno, pero esta sí vale la pena que lo vean, porque él solito se puso la soga al cuello. Yo le agradezco a los opositores que nos quedemos en el plano del debate. Ya no debaten, señor presidente, lo llaman pendejo. Eso no es un debate. Pero no hay problema, ya te expliqué cuánto le decían cómo insultaban a Hidalgo. Yo tengo tranquila mi conciencia. Ese es el tribunal que más me importa, el de mi conciencia. Entonces, el que insulta se degrada, pierde autoridad. Valga la comparación, Yo tengo escúchenla. Tranquila mi conciencia. ¿Cuánto le decían cómo insultaban a Hidalgo? Valga la comparación, cómo insultaban a Hidalgo, que Hidalgo juega en otras ligas también, ya los verdaderos historiadores nos han dicho la historia. Yo tengo tranquila mi conciencia. Ese es el tribunal que más me importa. Ahí lo tienen. Con eso me despido, rogándoles que sigan usando la mascarilla, respetando la sana distancia y suplicándoles que vacunen a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho.